Enfrentarte a tu peor miedo genera una sensación de pavor indescriptible, porque es un miedo que anteriormente seguramente fue el origen de mucha ansiedad. El miedo te muestra justamente lo que no quieres, lo que no te gusta, lo que te duele, y que te digan de pronto que eso es verdad, puede generar un choque emocional muy fuerte. Más del 90% de nuestras preocupaciones no suceden, pero cuando suceden, no siempre tenemos la capacidad de manejarlo desde un lugar de calma que nos apoye. Al menos, quizás no inmediatamente. Bienvenido a Flora. Soy Florencia. Creé este espacio con mucho entusiasmo para compartir sobre las cosas que aprendí en mi propio camino de crecimiento y en mi trabajo como coach. Espero que este podcast sea una herramienta que los pueda acompañar en sus propios procesos para que se observen, se entusiasmen con todas las posibilidades que les trae la vida, conecten con nuestra humanidad compartida, transformen lo que ya no les sirve y amplíen su conciencia. Recordando siempre que todo aprendizaje se hace más rápido y sostenible si se hace con amor y diversión. Y de eso se trata la vida, ¿no? El episodio de hoy es distinto porque voy a compartir una experiencia personal. El objetivo no es contar mi experiencia como una anécdota. Lo que quiero mostrar es cómo viví y manejé el proceso emocional al pasar por este momento muy difícil en mi vida. Quiero contar los pasos que tomé para afrontar la situación y para relacionarme con mis emociones, con mis creencias. Voy a compartir las herramientas que me sirvieron, la toma de perspectiva que me ayudó y finalmente voy a revelarles los mayores aprendizajes que gané al chocarme de cara con uno de mis mayores miedos. He notado que una herramienta muy poderosa en las sesiones de coaching es compartir experiencias personales, ya sean propias o de alguien más, que haya pasado por algo similar. Esa es una herramienta poderosa porque nos permite descubrir, en primer lugar, que no estamos solos, y ese simple hecho nos hace sentir acompañados. Nos permite inspirarnos y decir, si otro ha logrado salir adelante, ya sea logrando el resultado que deseaba o estando en paz con la nueva realidad que está viviendo, luego de pasar por todo ese dolor, yo también puedo. Voy a estar bien. Nos permite sentirnos parte de algo más que nuestro propio sufrimiento. Se nos abren posibilidades, caminos, respuestas. Quizás empezamos a sentir que podemos. Esa es la magia de la humanidad compartida. Para poder compartir los aprendizajes de mi experiencia, primero tengo que contar mi historia para generar un poco de contexto. Y esta historia se la quiero contar tanto a mujeres que pueden estar pasando por algo similar, para que puedan encontrar un sentido y tengan herramientas para acompañarse en este proceso. Como también a las parejas o los seres queridos para que las acompañen mejor. O en realidad a cualquiera que esté pasando por algo que duele. Hace aproximadamente 2 años y medio, uno de mis mayores miedos se hizo realidad. Me dijeron que mis probabilidades de ser mamá eran casi nulas. Recuerdo perfecto cuando estaba sentada en el consultorio del primer doctor al que fui. Estaba sola, con mascarilla porque era pandemia, y estaba llorando a tal punto que no podía hablar o responder las preguntas que me hacía el doctor. Él me pidió disculpas por haberme dicho las cosas tan directas, quizás un poco frías, y me acababa de dar por segunda vez el resultado de mi examen de la hormona antimuleriana. Y digo por segunda vez porque el primero salió tan malo que me lo mandó a hacer nuevamente en otro laboratorio por si es que había habido algún error. Este examen te dice el estado de tu reserva ovárica y la salud o calidad de tus óvulos. Por lo general, un resultado bajo no es sinónimo de infertilidad, pero uno extremadamente bajo podría ser que sí, según la medicina, o podría dificultar mucho cualquier proceso o tratamiento de fertilidad. Y podría ser también que tus óvulos no sean lo suficientemente sanos o maduros.
yo no estaba ni siquiera ovulando. Y eso es lo que dice la ciencia. Entré en un estado de ansiedad y de dolor tremendo. Pero también estaba en negación. Fui a otro doctor especialista con la esperanza de que me diga algo distinto. Pero recibí la misma noticia y reviví todo de nuevo. Uno de mis mayores miedos se hacía realidad por segunda vez. Ya eran 2 ocasiones donde experimenté la pérdida del sueño de ser mamá y formar una familia. Algo que siempre había querido, que siempre creí era parte de mi camino. Siempre he sido muy maternal. Y en medio de mi desesperación, fui a un tercer doctor. Y sí, pasé por lo mismo una tercera vez. La sensación de derrota y el dolor eran muy fuertes. Nosotros, los seres humanos, solemos quedarnos en un estado ansioso, imaginando los peores escenarios y viviéndolos como si fueran una realidad. La posibilidad de que ocurra ese peor escenario y chocarte de cara con tu peor miedo es menor al 10%. Sin embargo, a veces agradezco haber sido parte de ese mínimo porcentaje para poder haberle puesto stop a esta ansiedad crónica de siempre estar con ese miedo del cual no terminaba de hacerme cargo, porque es un miedo que me acompañaba ya varios años por distintos motivos y nunca me fui a chequear, nunca fui a ver cómo estaba. Pero no puedo dejar de reconocer que sí había estado haciéndome cargo desde hacía un par de años. Había algo que no me cuadraba de las pastillas anticonceptivas, del estilo de vida estresado y apurado que muchos vivimos, y del impacto que todo esto tiene en nuestra salud. Había empezado a estudiar y a investigar mucho sobre la salud femenina, el balance de la energía masculina y femenina, y el impacto de las pastillas, que si no las hemos tomado por años y hemos dejado de ovular por eso, a veces es un poco loco esperar que de pronto las dejemos y después de años que no hemos estado ovulando, nuestro cuerpo empiece a ovular inmediatamente. Entonces hay todo otro lado que a veces la ciencia no nos comparte. También estudié mucho sobre la alimentación y el estrés que impacta en el metabolismo, que es el encargado de que todos nuestros sistemas, incluido el reproductivo, funcionen adecuadamente. Empecé también a meditar todos los días con un enfoque sanador de esa energía, de estos órganos, cultivando un estado de calma para sanar el sistema nervioso. Cambié mi alimentación y tomaba hierbas todos los días para nutrir mi metabolismo, mis ovarios, mi útero. Entonces sí, me había estado haciendo cargo por intuición. Igual, el miedo no dejó de estar ahí. Y caí en la trampa, que a veces muchos tenemos, de creerle únicamente o confiar solamente en el escenario que te dice la medicina tradicional. Y haber sido sacudida hasta la última célula me permitió relacionarme distinto con ese miedo. En realidad, ya no tenía que trabajar ese miedo ansioso de no poder ser mamá, sino tuve que trabajar la aceptación de esta posibilidad que me generaba mayor dolor en este escenario. Me tocó trabajar la aceptación de esta realidad. Ya no había una ansiedad que me estancaba. Había otras emociones, como la tristeza, que eran parte del proceso para atravesarlo. Y este miedo puede ser diferente para muchas personas, ya sea por experiencias que han vivido, por el contexto que están viviendo en este momento, por las creencias que adoptaron. Obviamente yo tengo muchos miedos, pero en ese momento de mi vida, ese miedo que estaba ahí latente, cobró mucha relevancia. Y quizás para otros, este gran miedo puede ser que te vaya mal en una presentación, puede ser perder a alguien, tener alguna enfermedad, que tu pareja te deje o te saque la vuelta. Todo depende del significado que le des a lo que estás viviendo. Algunas pueden parecerte a ti más fuertes que otras, pero cada persona parada en su miedo lo está viviendo intensamente y probablemente lo sienta como el fin del mundo.
Las emociones de todos, en la circunstancia que estén, son válidas. Entonces empezó mi proceso de aceptar esta noticia. Fueron unos meses de emociones muy fuertes, hasta que elegí salir de mi estado de sufrimiento, incluso de víctima, del ¿por qué a mí? ¡Qué injusto! Y empecé a enfocarme y darle toda mi energía a la pequeña posibilidad que sí existía para poder ser mamá. Tenía dos opciones. Empezaba un tratamiento para salir embarazada en ese momento o para congelar óvulos. Yo acababa de entrar en una relación y digamos que tener un hijo no estaba en los planes, entonces elegí congelar. El proceso de congelar mis óvulos está en mis top 3 experiencias más difíciles emocionalmente. Consiste en estimular la producción de óvulos utilizando hormonas. En mi caso, me dieron dosis altísimas porque, en palabras del doctor, mis ovarios estaban extremadamente flojos. Entonces, por todo un mes, tenía que ponerme alrededor de 8 a 10 inyecciones en la barriga todos los días. Y cada 2 o 3 días iba a que me revisen los ovarios para ver si estaban produciendo óvulos. Esa era la parte más difícil. En cada visita al doctor, le rogaba al universo que no solo haya óvulos, sino que si es que habían, que por favor estén sanos y que por favor estén creciendo. Que por favor estén creciendo para que puedan servir. Lo normal para una mujer de mi edad es congelar alrededor de 25 o 30 óvulos. Y en esta primera ronda yo solo tenía 8. Que sé que hay peores casos, pero como me la pintaron y como yo lo sentía, me generaban una desesperanza tremenda. Y esta desesperanza que sentía cuando me decían que de repente no estaban creciendo tan bien era ahogadora, porque se acababa el tiempo de las inyecciones y ya tocaba la extracción. Y bueno, estaba claro que iba a tener que hacer más de una ronda de tratamiento. Y llegó el día de la primera extracción. Llegué a la clínica y no podía parar de llorar. Ahorita con solo recordarlo me emocionó un montón. Me llevaron a una camilla para ponerme la bata y dejar mis cosas. Y yo solo necesitaba un abrazo. Me hubiera encantado que la enfermera que me atendió me lo dé. O me dé señales de que entendía lo que sentía. Pero solo me indicaba lo que tenía que hacer fríamente. Luego, me llevaron en camilla donde la anestesióloga. Yo era un mar de lágrimas. Estaba tan vulnerable, perdida, que quería que alguien me dé un poquito de amor, de calor, pero lo que recibí fue: deja de llorar, que no te puedo poner la anestesia. Esto es lo último que recuerdo hasta despertarme en una camilla sola. No sabía si ya me habían extraído los óvulos, si pudieron sacar alguno o ninguno, si todos salieron bien, cuántos pudieron congelar. No sé si estuve ahí sola minutos o horas hasta que llegó mi doctor. Recién lo veía y me dijo que de los 8 solo pudieron congelar 4 y que vamos por una segunda ronda, ya que necesitaría al menos 15 para hacer un tratamiento con posibilidades de éxito en el futuro cuando buscase quedar embarazada. Tuve unos días de descanso antes de empezar la segunda ronda, unos días para procesar lo que acababa de vivir. Me seguía pasando muchas veces que me despertaba y antes de abrir los ojos, de salir de la cama, me decía a mí misma: por favor, que todo haya sido una pesadilla, pero no. Y tenía los moretones de las inyecciones en la barriga y mi papel de seguimiento con las ecografías de mis pocos ovulitos para recordármelo. Pero en este momento empezó a haber un giro en mi mindset. Aquí recién empezó a pasar el estado de shock. La ola emocional tan intensa empezó a bajar, al menos unos milímetros. Abrí mi mirada un poquito y me abrí, por primera vez, a tener la experiencia que estaba teniendo. Así que haré una pausa de la historia para empezar a compartir los aprendizajes, lo que descubrí mirando atrás. Porque si bien esta es mi historia, puede inspirar y abrirle caminos a otras personas que también estén pasando por un momento difícil, enfrentándose a su mayor miedo,
cualquiera que sea, o a los que están actualmente teniendo una experiencia resultante del enfoque que le están dando a esa situación. En primer lugar, estos días me permitieron darme la oportunidad de registrar qué era toda esa montaña rusa emocional que estaba viviendo. Sentarme un ratito para sentir, porque aunque lloraba mínimo una vez al día, no estaba siendo consciente de qué era eso que estaba sintiendo. Y eso es lo que me permitió comenzar a encontrar calma, sentarme con mi emoción y con mi dolor, buscar un espacio seguro para poder expresar mis miedos y tristezas sin juicio. Lo primero que descubrí es que no era un dolor que apareció cuando me hice el examen y me dijeron el resultado. Era un dolor, un miedo acumulado de años que finalmente se destapó y salió con fuerza. Entonces no esperemos a chocarnos con algo para recién ser forzados a lidiar con nuestras emociones, porque si bien es muy poco probable que nuestras preocupaciones y anticipaciones a los peores escenarios se hagan realidad, de hecho, las probabilidades son menores al 10%, desde ahora aprendamos a conocer nuestro mundo emocional para validar nuestras emociones, conocerlas, escucharlas y llevarlas a su balance. Para ello, sintamos la confianza de surfear la ola. En segundo lugar, lo que esto me permitió fue conocerme un poco más al identificar los pensamientos y las creencias que acompañaban y generaban estas emociones de miedo y tristeza. Hasta no conocerlos, no podemos hacer nada con ellos. Mientras contaba la historia, notaron un poco la emoción que la acompaña. Las palabras, el tono de voz. Suena bastante triste y trágica porque así lo viví. Los empáticos que me están escuchando o los que han pasado por algo similar o han acompañado a alguien pasar por algo así, quizás sintieron mi emoción mientras me escuchaban. Quizás otros piensen, ¿pero qué tanto? Yo congelé mis óvulos y fue fresh. Recuerdo en la sala de espera del doctor ver a otras mujeres que estaban esperando nomás la hora de la cita para ver cómo iban y estaban totalmente tranquilas, mientras que yo era un nudo de miedo, de tristeza, de ansiedad. Y otros pueden pensar, no me parece tan grave no tener hijos, yo ni siquiera sé si quiero tenerlos. Y esto pasa con todo, porque todos le asignamos un significado diferente a las cosas. Todos valoramos más una cosa u otra, tenemos distintos valores, distintos sueños, propósitos. Algunos A nos hace sentido y a otros B nos hace sentido. No invalidemos la experiencia de nadie, toda experiencia es válida. Y es la tristeza que me acompañó todo este tiempo la que me permitió ver qué es eso que tanto valoro. La familia. ¿Cuál es mi propósito en este ámbito? Sostener y guiar a mi familia desde el amor. Bueno, eso se extendió también un poquito a mi trabajo como coach con mis coaches, pero sí, mi tristeza me estaba revelando aquello que estaba perdiendo que para mí era muy valioso. Y obvio, se me rompió el corazón. Yo sentía que sostener a mi bebé en brazos, darle lactar, solo darle amor, era parte de mí, así como proveer un espacio de paz, confianza, amor para que se exprese, aprenda a conocer sus emociones a sí mismo. Al mismo tiempo, enseñarle cómo ser protagonista de su vida para que la viva de manera libre, responsable, auténtica. Esto era parte de mi propósito y lo estaba perdiendo. Me generó un dolor muy profundo, totalmente válido. Y digo dolor porque me pasaron dos cosas. Sentí dolor y sufrí. A veces el dolor es inevitable y hay que atreverse a pasar por él porque el dolor pasa. En cambio, sufrir puede ser evitable y puede durar menos. Cuando empezamos a observar nuestro sufrimiento, es que podemos empezar a conocernos y trabajar en eso que nos está manteniendo ahí, como por ejemplo nuestras creencias. ¿Cuáles eran mis creencias que en este momento me hacían sufrir, me hacían vivir esta experiencia como el fin del mundo? Por más que racionalmente sabía que eran tontas, aquí comparto 3 creencias, o 4, 5, que, valga la redundancia, me creía. La primera, no poder ser mamá
significa que algo está mal en mí. Estoy fallada como mujer. Si no puedo tener hijos, no puedo tener una familia. La vida no tiene sentido si no puedo tener hijos. Si no tengo hijos, algo siempre va a faltar en mi vida. Fracasé. Y esas son las creencias que me creía hacía varios años, desde que este miedo empezó a rondar mi cabeza. Mientras más las evitaba, más se afianzaban, porque recuerden que lo que resiste persiste. Y las evitaba porque, evidentemente, como las han podido escuchar, para mí eran bastante fuertes y me generaban mucho dolor. Entonces, el significado que yo le ponía a no poder quedar embarazada era que había algo mal conmigo, que no voy a ser feliz nunca, que mi vida ya no tiene sentido. Enfrentarse a eso, claro que daba miedo. Incluso pensé, le voy a terminar a Javier porque le voy a quitar la posibilidad de tener una familia. O sea, mártir total. Hablando del dolor versus el sufrimiento, me ha hecho acordar a algo que dice el budismo, que estoy segura que varios han escuchado esta frase. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable porque la vida pasa, las cosas pasan. Las emociones siempre van a estar. Muchos aprendimos a ignorarlas, negarlas, bloquearlas, rechazarlas. El dolor es una emoción que se siente y es inevitable, es necesaria. Mientras que el sufrimiento es nuestra reacción al dolor. Todas nuestras creencias, perspectivas y significados que le ponemos al dolor, que nos hace relacionarnos con él de determinada manera y posiblemente estancarnos en sufrimiento, reviviéndolo una y otra vez. El sufrimiento aparece cuando hay apego, cuando no aceptamos la realidad tal cual y como es. Esto suele suceder cuando tenemos un pensamiento muy extremista, de blanco-negro, como las creencias que yo tenía que acabo de compartir, o cuando no confiamos y nos seguimos resistiendo u oponiendo a la realidad. Una manera de salir del sufrimiento es la aceptación, que claro, tiene un proceso y tiene que ver más con estar en paz con la realidad que con que te guste la realidad. Transformar la manera en que nos relacionamos con esa realidad poco a poco. Incluso, según Byron Katie, con una perspectiva lo suficientemente amplia, podemos amarla. Recomiendo mucho su libro, que me ayudó mucho en distintos momentos de mi vida. Se llama Loving What Is, Amar lo que es, de Byron Katie. Ahora sí, mis grandes aprendizajes e insights tras esta experiencia. Pero primero voy a seguir con la historia de manera muy breve. Me quedé en el break antes de iniciar la segunda ronda, donde empecé a sentarme frente a frente con mis emociones y con mis pensamientos, donde me atreví a expresarle todos mis miedos y torbellinos internos a Javier. Y aprovecho en agradecerte por ayudarme con mis inyecciones y las visitas al doctor, por ser mi apoyo emocional más grande. Sobre todo por abrirme la mirada y ser mi coach sin darte cuenta, todos los días que lo necesité. Me sostuviste cuando tenía el corazón roto en 1000 pedacitos. También comencé a trabajar mucho mi estado interno, a utilizar muchas de las herramientas que ya tenía para generar el mejor mindset y estado emocional posibles. Hice visualizaciones, meditaciones, secuencias específicas de yoga y continué haciendo toda la parte nutricional que ya venía haciendo hacía un par de años. Yo siempre fui y soy fiel creyente del poder de la medicina alternativa, que en realidad es la medicina original de todos los tiempos, la naturaleza, la energía, y eso es lo que seguía trabajando todos los días de mi vida. Aunque no le hice mucho caso por un ratito, regresé a ella y empecé el segundo tratamiento más tranquila. En el primero me pasó algo parecido al insomnio, que cuando piensas que no puedes dormir, te da más ansiedad y menos puedes dormir. Y la energía de fertilidad necesita de calma, de relajación, y yo era un nudo de tensión, y sentía que estaba tan dura y tensa que las agujas de las inyecciones iban a romper al tocar mi abdomen. Y me angustiaba más saber que ese estado iba a ser contraproducente para los resultados del tratamiento. Pero esta vez solté expectativas. Ya sabía cómo en el proceso me pude anticipar
y preparar mejor emocionalmente. Esta vez me salieron también 8 óvulos, creo, de los cuales pude congelar 7. Y a comparación de la primera ronda, esto era un éxito rotundo. Igual lloré casi a diario. Al comienzo los óvulos no crecían y el doctor me dijo que quizás había que cancelar esta ronda, pero yo seguí poniéndome las inyecciones. Claro, además de todo el trabajo que hice por mi lado, y en la siguiente consulta estaban ahí mis 8 abuelitos sanos. Creo que sonreí por primera vez y ahí están, tengo 11 abuelitos congelados en total. Y este doctor me dijo que aún no era suficiente y que tenía que hacer otra ronda, pero decidí hacer una pausa y decidí viajar por un mes. De hecho, mi doctor me dijo, anda, relájate, tómate unos tragos y después seguimos. Era pandemia y estaba trabajando virtualmente y ese mes de viaje se convirtió en 2 y poco a poco empecé a sentir mi calma, mi alegría otra vez. De alguna manera ya había hecho paces con la posibilidad de no ser mamá, al menos de la forma que yo me había imaginado. Y los llantos ya no eran de sufrimiento, sino eran de dolor. Estaba viviendo la pérdida de ilusiones muy grandes, de una identidad que sentía que era parte de mí, el de ser mamá, además de experiencias. La pérdida de estas futuras experiencias, como sentir a mi bebé en la panza, verla crecer, ser su guía, su ejemplo y compartirle todos mis aprendizajes, presenciar y admirar la personita en la que se va convirtiendo. Y ese dolor era parte del proceso, solo que ya no era sufrimiento. Y con esto comparto mi primer gran aprendizaje, que puede sonar obvio, pero muchos no lo hacemos. Y es que hay que atreverse a pasar por el dolor, pero de una manera sanadora. En mi caso, esto fue no pasar por esto sola. Necesitaba que alguien me sostenga mientras me mostraba completamente vulnerable. Algo un poco nuevo para mí, que tenía la creencia de que siempre tengo que ser la fuerte, que puedo con todo, y esta vez me dejé sostener. Y estoy muy agradecida de haber tenido a las personas correctas apoyándome y acompañándome. Ustedes saben quién son. Gracias. Algo que me enseñó mi coach es la importancia de crear un círculo de amor formado por ciertas personas que siempre están en los momentos maravillosos y en los momentos difíciles. Este círculo de amor puede salvarnos muchas veces y hay que crearlo. Este círculo nos recuerda que no estamos solos. Otra cosa que me ayudó fue escuchar a otras mujeres que pasaron por algo similar. Me hizo sentir que no estaba sola, que no era la única pasando por una especie de duelo. Me sentí acompañada, aunque no las conocía, me pude identificar y sentirme parte. Me ayudó con la aceptación de lo que estaba viviendo y me dio cierto alivio. Otro aprendizaje muy importante es uno que quizás llegue luego de habernos sentado un rato con nuestras emociones, y es la capacidad de distanciarnos de la manera en que nos contamos a nosotros mismos aquello que estamos viviendo, de nuestra narrativa, para poder verlo con una perspectiva más amplia. Al inicio yo estaba destruida, y cualquier comentario como todo va a estar bien o de alguna u otra forma vas a poder ser mamá, me llenaban de rabia. Pensaba, ni siquiera puedo hacer in vitro porque no me salen óvulos. Todo era negativo. A todo me oponía. Eso me mantenía en un estado de resignación y de resentimiento. Me estaba condenando a ser miserable. Hasta me llenaba de tristeza cuando escuchaba que alguien, aunque no la conocía, estaba embarazada. Y por más de que esté muy feliz por esa persona, mi estado emocional no me permitía sentir la alegría y celebrar como me hubiese gustado. Por eso es tan importante no cerrarnos en nuestra historia, por más real que nos parezca en ese momento. Nunca me voy a olvidar un día que estaba echada en mi cama llorando de tristeza. Ya no era el sufrimiento inicial, era dolor, tristeza. Pero algo en mí, en mi cuerpo, estaba más abierto. A veces, creo que llorar y dejarnos expresar la tristeza nos abre, nos sana. Eso fue en el break entre rondas de tratamiento. Y Javier se echó en la cama conmigo, me miró a los ojos y no sé si lo que me dijo en ese momento me lo dijo por primera vez o ya me lo había dicho antes, pero era la primera vez que yo lo escuchaba. Y lo que me dijo transformó la forma de relacionarme con todo esto. Me dijo algo así:
Eres la persona más fuerte y valiente que conozco. Yo que odio las agujas, no sé cómo lo logras. Yo no podría. Te admiro mucho y no puedo imaginarme la montaña rusa que estás viviendo. Además, yo sé que vas a ser mamá. No sé por qué, pero lo sé. Vas a poder congelar y podrás usar tus óvulos. O quizás no los tengas que usar. O quizás conozcas a unos bebitos hermosos y te conviertas en su mamá. Y vas a tener una familia hermosa. Sé que vas a ser la mejor mamá. Puede sonar obvio, pero es cómo me lo dijo, en el momento que me lo dijo. El hecho de que primero nombre y valide mi experiencia y luego me cuente las distintas posibilidades que existían y eran posibles para mí, algunas más que otras, me hicieron aceptar, incluso entusiasmarme por esas posibilidades distintas a las que yo me había aferrado, pero posibles. Y fue ahí que dije, Florencia, pero obvio, no puedes seguir privándote de las posibilidades que tiene la vida. Hay distintas formas de ser mamá y tener una familia que no había considerado. No puedo perder el entusiasmo y quedarme resignada con la vida. El final feliz no tiene que ser quedar embarazada. Si me cerraba a eso, obvio iba a sufrir y me estaba quitando a mí misma la posibilidad de recibir los regalos de estos otros caminos. Ahora, eso lo tengo clarísimo. Así que ya saben, si conocen a alguien que esté pasando por algo difícil o enfrentando alguno de sus miedos, validen su experiencia, aunque no la entiendan. Escúchenlos y déjenlos ser. A veces no van a estar listos para escuchar y solo necesitan que los escuchen. Otras podrán escuchar y abrir su mente. Lo que nunca falla es sentir la presencia, la empatía y la certeza de que hay alguien que está ahí para acompañarlos. Imagínense, mi creencia antes era, si no tengo hijos, la vida no tiene sentido. Imaginen cómo eso se siente. Y al abrirme y desafiar esa creencia, poco a poco volví a encontrar un sentido. Y este es mi tercer aprendizaje, crear y nutrir un círculo de amor. Es decir, cuidar tus relaciones con personas vitamina, como les llamaría la psiquiatra Marian Rojas, personas que quieren verte brillar y que estés bien, que te van a llenar de amor y presencia cuando saben que no te caería mal estar acompañado o acompañada, apoyado o apoyada, que te van a escribir a preguntarte cómo estás cuando estás pasando por algo difícil. No es que te van a dar la fórmula para solucionar tus problemas, porque no se trata de eso. Simplemente las vas a sentir cerca. Te pueden ayudar a ampliar tu mirada y van a escucharte porque recuerden que solo hablar y sacar lo que sentimos de nuestro sistema ya es sanador. Incluso, solo saber que tenemos ese círculo de amor nos da un brillito de paz en todo ese torbellino emocional por el que podemos estar pasando. Y aprovecho en agradecer a todas las personas que forman parte del mío y que me han salvado haciéndome sentir que no estoy sola y que me han hecho ver mi poder, mi valor, mis posibilidades cuando yo no podía ver. Y confiar en mí en las decisiones que he tomado. En esta experiencia como en otras que he tenido en mi vida. Hay otra cosa que me ayudó, que está relacionado con un concepto del cual siempre hablo, la humanidad compartida. Y es escuchar a otras mujeres compartir su experiencia con la fertilidad me dio un poco de paz. Saber que no era la única pasando por algo así. Mujeres con distintas experiencias, distintos procesos, distintos resultados, escucharlas, ver su fuerza, su determinación, sus perspectivas, sus retos, me hizo sentir que no estaba sola, me hizo recordar mi propia fuerza. Me recordó que estoy bien y pase lo que pase, iba a estar bien. Gracias a esas mujeres que compartieron sus historias. Creo que por eso comparto la mía. Otra realización que tuve tras vivir esto es que siempre que te enfrentas a tus mayores miedos, sales más fuerte y con mayor perspectiva. Solo piensen en cuando eran chiquitos y en ese contexto, su mayor miedo quizás era hacer la exposición de su clase de inglés o hacer el test de Cooper o saltar vallas en educación física o cuando tenían que invitar a alguien a la fiesta de promoción o a la pre o prepre
Y lo digo en serio, esto puede haber sido el mayor miedo en el contexto en el que alguien se encuentra. Después de hacerlo, y claro, siempre y cuando podamos reconocer toda la valentía, el coraje y la compasión que requiere hacerlo, vamos a poder llevarnos aprendizajes y nuevos puntos de vista que nos van a empoderar. Estas experiencias nos permiten desarrollar resiliencia y nos empoderan. Y cuando estemos frente a alguna futura situación similar, quizás el contexto sea distinto, pero el reto emocional similar, tendremos evidencia que podemos hacerlo. A veces sentimos mucha angustia o ansiedad porque nos enfocamos en lo que no queremos que pase. Vivimos como si eso que nos dice la ansiedad fuera real en este momento. Lo vivimos como real a nivel no solo emocional, sino físico también. Pero lo que olvidamos es que la mayor probabilidad es que eso no existe. Es un pensamiento. De hecho, las creencias son solo pensamientos que creemos que son verdad y no lo son. Y además, por más que eso suceda, nos cegamos a los regalos que sí podemos encontrar en ese escenario. Y quizás nuestra perspectiva se abra y recién entenderemos después de vivirlo. Y solo una nota adicional. No debemos calificar una experiencia como más legítima de sufrimiento o más grave que otra, porque no sabemos cómo lo está viviendo emocionalmente una persona y todo lo que ha vivido para que esa experiencia sea filtrada de una manera tan dolorosa para esa persona. Y el último aprendizaje que compartiré, antes de terminar la historia y finalmente darles los insights, la parte más jugosa del episodio, es la importancia de cuidarse cuando transitamos un momento difícil. Cuidarse, abrazarse, desarrollar un amor propio a través del autoconocimiento que nos permita conocernos tanto, tener tanta certeza de nuestra valía y de quiénes somos, que a pesar de que aparezcan pensamientos como estás fallada o eres un fracaso, ese concepto verdadero y de amor hacia nosotros mismos salte y diga, o digamos, me cuido, me amo, me sostengo, soy valiosa, me merezco mis sueños y me dejo sostener por mis seres queridos. Pase lo que pase, nunca dejas de ser tú, de ser valioso e imperfectamente perfecto. Merecedor de amor y cuidado. Pase lo que pase, hay que cuidarnos. Y así podremos enfrentar y hacernos cargo de las cosas de la vida. Tanto las celebraciones como los retos. Y una forma de cuidarse que quiero mencionar es, ya sea hacer coaching o ir a terapia, pero un lugar seguro, de confianza, que te sostenga y te recuerde de todos los recursos que tenemos para hacerle frente a lo que sea, que nos guía para desarrollar un plan, que nos abra la mirada de lo que estamos viviendo, que nos acompañe, que nos sostenga, que nos permita transformar patrones de pensamientos negativos o limitantes a otros más empoderadores que nos abran más posibilidades al conectarnos con nuestro poder. Aprender técnicas y herramientas para hacernos cargo del estrés, la ansiedad y las emociones abrumadoras que podemos sentir en el proceso. Explorar distintos puntos de vista enfocados en crecimiento y en tener una vida plena y dichosa en este instante. Siempre sirve preguntarse, ¿qué no estoy pudiendo ver? ¿O qué puedo aprender? A veces tenemos la tendencia de aislarnos cuando las cosas van mal, y está bien a veces sentarnos a procesar lo que nos pasa. Pero es muy importante discernir cuando realmente necesitamos ese espacio para recordar nuestro poder, este espacio de sanación, de contención. Quizás algunos que están escuchando han experimentado un espacio así y saben a qué me refiero. Y los que no, sepan que es un recurso más que siempre pueden tener. Y mi historia termina así. Luego de mi break, de las 2 rondas, y de haber tenido un proceso de aceptación durante mi viaje, volví a Lima. En teoría tenía que empezar la 3ª ronda, pero decidí postergarlo un tiempo. Empecé a sentirme rara, no tenía hambre, tenía sueño. Lo que me generó mucha alerta fue que no tenía hambre, porque los que me conocen saben que la comida y yo tenemos una relación de mejores amigas. Súper sana, pero inseparable. Entonces, realmente me preocupé cuando no tenía hambre. No me provocaba comer nada y tenía rechazo en general a la comida.
pensé que algo me estaba pasando. Yo que he sido hipocondríaca en el momento de mi vida. Fui donde mi doctora, nutricionista, y me dijo que para poder hacerme un protocolo de alimentación y suplementos, me tenía que hacer una prueba de embarazo. Ella sabía todo lo que había pasado y pensé, ¿cómo me puedes decir eso cuando sabes que es imposible? Pero le dije, ya, ahorita me hago una prueba rápida y te la mando. Y me dijo, no, tiene que ser una prueba de sangre. Entonces fui a hacerme la prueba y luego paré en la farmacia a comprar 2 pruebas instantáneas y pensé, si le mando las 2 pruebas negativas, de todas maneras me lo acepta y me manda mi protocolo porque yo quería empezar ya. Entonces llego a mi casa y me hice la primera prueba y en menos de 1 segundo salió positiva. Yo seguí en negación, dije, hay un falso positivo, como si fuera una prueba de COVID. Y cuando me hago la segunda, salió positiva. Y ahí recién dije, ¿y si estoy embarazada? Igual, mi mente me decía, bueno, Florencia, vas a tener que esperar 2 horas a que te llegue el resultado del laboratorio para que le mandes tu resultado negativo a la doctora. Me metí a mi cama a ver una conferencia de prensa que estaba comentando en paralelo con Javier y finalmente me llegó el correo con el resultado. Y no solo era positivo, tenía 2 meses de embarazo. 1000 pensamientos y emociones me invadieron en ese momento, pero lo que más sentí fue una gratitud y sensación de ser sostenida por el universo que no puedo describir. Me sentí muy feliz. Claro que al mismo tiempo tenía nervios, no sabía qué hacer en ese momento. Le conté a mi mamá, a un par de amigas y tenía que ir a contarle a Javier, ¿no? Y tenía que hacerlo en persona. Íbamos poco tiempo y en teoría yo no podía quedar embarazada, entonces estaba un poco nerviosa, pero después de acompañarme por todo el proceso y por la hermosa relación que teníamos, sabía que iba a estar feliz. Solo quería ir y celebrar esta noticia juntos, y así fue. Un momento que guardo en mi corazón para siempre. Fue la mejor noticia del mundo y es el regalo más grande. Y así terminó mi experiencia al enfrentarme a uno de mis peores miedos. Fue un final feliz para mí y, como dije antes, no necesariamente porque me enteré que estaba embarazada. Sin embargo, además de los aprendizajes que he ido compartiendo a lo largo de este episodio, también tengo otros insights que creo que vale la pena compartir. Y el primero es que puedes aceptar una situación y al mismo tiempo no perder la esperanza. Cuando aceptas algo no significa que te gusta, pero estás en paz con ella y quizás luego aprendas a quererla. Y no perder la esperanza para mí significó igual continuar haciendo absolutamente todos los días todo lo que venía haciendo desde hace unos años para sanar. Mis rituales de movimiento, meditación, respiración, visualización, alimentación, mis tónicos y hierbas para sanar la salud femenina en todas las dimensiones, ¿no? Creencias, energía, cuerpo y sobre todo también tener un espacio de crecimiento personal. Mi intuición me lo decía. Cuando me dijeron que no podía ser mamá, podría tranquilamente haber dicho ya fue todo, no me sirve para nada, voy a dejar de hacer todos mis rituales. Pero me mantuve conectada con mi propósito más grande en este tema, que era cuidarme, estar bien, sanar lo que había que sanar no solo a nivel físico, sino en todas las dimensiones de mi ser. En mi viaje llegué a aceptar la noticia que me rompió el corazón, pero igual continué haciendo todo para sanar. Y esto me revela la importancia de estar conectado con tu propósito, de creértelo. Porque si bien sufría, porque mi mente racional me decía que era imposible, algo en mí me siguió diciendo confía. Y no perdí la esperanza. Y no le dejé toda la responsabilidad al universo o a Javier, sino que yo trabajé por años para sanar desde antes y lo sigo haciendo para mantenerlo, como una forma de autocuidado que hago con mucha emoción. Y el segundo insight es que subestimamos el poder de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestro cuerpo. Cuando mi mente me decía que no podía ser mamá y mis emociones se alineaban y sufría, obviamente el resultado del tratamiento lo reflejaba. Lo más curioso es que ahora mis ovarios están perfectos y producen muchos óvulos sanitos. Las emociones tienen un impacto directo en nuestro cuerpo. Lo pueden abrir o lo pueden contraer. Lo pueden hacer fuerte o débil, fluido o rígido. Lo pueden llevar a la acción o a la parálisis. Y muchas cosas pasan en cada uno de estos estados. El tercer insight es la importancia de reflexionar sobre nuestras experiencias para identificar nuestros aprendizajes e insights, y es lo que estoy haciendo ahora.
De hecho, haber pasado por esto me hace sentir invencible muchas veces. Me hace sentir que todo lo que me propongo lo puedo lograr. Me hace creer en mi magia, en mi amor, y les recuerdo que todos tenemos este superpoder. Puedo declarar con absoluta certeza que amo mi cuerpo, y este es un gran logro. Tema para otro episodio quizás. Y que me amo a mí por mi determinación, mi resiliencia, y por seguir entregándome por completo a los procesos en los que realmente creo. Admiro que puedo enfrentar mis mayores miedos y salir fuerte, más sabia y con mayor capacidad de sostener a otros en sus procesos, confiando en ellos completamente. Creo que todo lo que viví y aprendí era lo que necesitaba para poder ser no solo la mamá que soy, sino la persona que soy ahora, y ser un mejor ejemplo para Sasa. Definitivamente, tener creencias como las que tenía, que mencioné hace un rato, me generaban muchas limitaciones y creo que fui mamá en el momento que tenía que serlo. Porque transformé mucho. Creo que cuando es parte de nuestro camino enfrentar situaciones difíciles, el universo también nos da herramientas o personas que nos ayudan a atravesarlo. Puede ser tu círculo de amor, pueden ser personas que de pronto llegan a tu vida, algunas para quedarse, otras para seguir su camino. Se abre tu mirada. Comienza a mirar hacia adentro, hacia tu corazón y tu espíritu, que probablemente tengan muchas respuestas. Recuerda que el proceso de enfrentar algún miedo tiene un tiempo y una forma única de trabajarse para cada persona. Y pasaremos por momentos horribles, pero tenemos el poder de crear lo que queramos luego, siempre y cuando estemos abiertos a todas las posibilidades y confiemos en nuestra fortaleza. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Te invito a que te suscribas a este podcast y te lleves lo que más te resonó. Cuéntame, ¿qué fue eso que te hizo sentido? Y compártelo. Recuerda tomar una pausa para recordar quién eres y ampliar tu confianza. Deja que eso te guíe para elegir tu enfoque y así dirigir el fluir de tu vida. Me puedes seguir en Instagram como Florencia Coach y nos vemos en el siguiente episodio. Este es un podcast producido por Explora.